Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este día. El día de hoy vamos a tratar del tema sobre la diferencia que existe en la declaración anual y la declaración patrimonial. ¿Quiénes están obligados a presentarlas? ¿Cuándo se presentan? ¿Dónde? ¿Y qué información vamos a presentar en cada una de ellas? Esos son los temas que vamos a tratar en este video, por lo que le invito a poder compartir también con otros compañeros para que les pueda llegar esta información. Comenzamos. Existen muchas dudas, muchas preguntas me han hecho llegar a lo largo de estos días. ¿Cuál es la diferencia que existe en la declaración anual y cuál es la diferencia que hay con la declaración patrimonial? ¿En qué casos estoy obligado a presentarlas? Entonces la idea de este video es poder responder a cada una de ellas. La declaración anual lo vamos a conocer como la declaración anual de impuestos para que no nos confundamos, y la declaración patrimonial pues así como su nombre lo indica. ¿Dónde está el fundamento de cada una de estas declaraciones? El fundamento para la declaración anual de impuestos la vamos a encontrar en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Específicamente en el artículo 98, fracción tercera, es donde se encuentra la obligación para aquellas personas que perciben salarios. En cambio, la declaración patrimonial lo encontramos el fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 32 y 33. Para cada estado también tienen sus propias leyes. Por ejemplo, para el estado de Chiapas tiene su Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Chiapas, y la obligación se encuentra en el artículo 32 y 33 de esa ley. ¿Quiénes están obligados a presentar esta declaración? La declaración anual se encuentran obligados siempre y cuando se cumpla alguno de estos supuestos. Vamos a prestar atención. La primera es que además de que yo tenga mis ingresos por salarios, también tenga otro tipo de ingresos. Por poner algunos ejemplos, tengo ingresos por intereses, por dividendos, por honorarios, o por ejemplo si tengo algún negocio, en ese caso ya tengo obligación de presentar declaración anual. También voy a presentar declaración anual cuando yo inicié a trabajar después del 1 de enero, o en su caso dejo de trabajar antes del 31 de diciembre, es decir, no laboré el año completo. En ese caso tengo obligación de presentar declaración anual. Esto sucede mucho para aquellas personas que cubren interinatos. Entonces, cuando se cubre interinatos, normalmente son por periodos y no es por año completo. Pero les comento, para todos aquellos que cubren interinatos, ya sea de 2 o 3 meses o de casi 6 meses o casi el año, en ese caso, por lo general, tienen saldos a favor y que se pueden recuperar. Ese es uno de los beneficios que tienen para aquellas personas que no tienen una base como tal o no tienen una plaza, sino que cubren interinatos a lo largo del año. Puede ser de este año, del año pasado o de aquí a 4 años anteriores. También tienen obligación de presentar declaración anual cuando tienen 2 o 3 patrones en el año. Por poner un ejemplo, un docente que tenga 2 plazas, puede ser uno a nivel federal y el otro a nivel estatal, entonces en ese caso tiene obligación de presentar declaración anual. También van a tener obligación de presentar declaración anual cuando sus ingresos superaron los 400,000 pesos en el año. Pero estos ingresos deben ser los nominales, es decir, los ingresos brutos, antes de las retenciones de impuestos, antes de los descuentos o deducciones que se realicen. No nos vayamos a confundir con el líquido que les depositan o les pagan. Esa no es la cantidad que vamos a sumar, sino que vamos a sumar los ingresos nominales, las que dicen total de percepciones. Ahora vamos a ver quiénes tienen obligación de presentar declaración patrimonial. En ese caso, en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos dice que tienen obligaciones de presentar declaración patrimonial prácticamente todos los servidores públicos, sin importar nivel jerárquico, sin importar nivel de ingresos y sin importar si son federal, estatal o municipal. Prácticamente todos los servidores públicos tienen obligación de presentar esta declaración patrimonial.
¿Cuál va a ser la diferencia? Que en el caso de que, por ejemplo, los maestros, por poner un ejemplo, son frente a grupo o son de intendencia o a lo mejor es de subdirección, ellos solamente van a presentar la declaración simplificada. Pero para aquellos docentes que ya sean directores técnicos, no directores encargados, sean directores técnicos para arriba, ellos deben presentar declaración patrimonial completa. Entonces ya vimos quiénes son los que deben presentar declaración, tanto la declaración anual como la declaración patrimonial. Entonces, ¿cuándo lo voy a presentar? ¿Cuál es el plazo para presentar estas declaraciones? En el caso de la declaración anual de impuestos, se va a presentar del 1 al 30 de abril de cada año. Precisamente ahorita en el mes de abril es el tiempo, es el momento para presentar nuestra declaración anual. Tenemos fecha límite hasta el 30 de abril para todos aquellos que tengan obligación, como lo acabamos de ver hace un momento. Pero para aquellos, por ejemplo, que tienen saldos a favor, que pudiera ser porque tuvieron deducciones personales, en ese caso ellos tienen la opción de poder presentarlas durante el año, en cualquier momento, pero siempre y cuando no tengan obligación de presentar la declaración anual. En el caso de la declaración patrimonial, se presenta del 1 al 31 de mayo de cada año. Esto con respecto a la declaración de modificación. Esa se presenta cada mes de mayo. Pero para el caso de la declaración de inicio, esa se va a presentar dentro de los 60 días después de haber ingresado al servicio público. O por ejemplo, la declaración de conclusión, esa se presenta dentro de los 60 días después de haber terminado el cargo de servidor público. Entonces ya dijimos, declaración anual se presenta en el mes de abril y la declaración patrimonial el siguiente mes, que es en mayo. ¿Dónde vamos a presentar cada una de estas declaraciones? La primera, la declaración anual, la vamos a presentar en la página del SAT, que es www.sat.gov.mx. En esta página es donde vamos a presentar nuestra declaración anual. Ahorita han salido algunas páginas que son apócrifas, que solamente sirven para realizar fraudes. Por favor, no vayan a caer en alguna de ellas, porque muchas veces les están ofreciendo que les van a tramitar su saldo a favor, pero muchas páginas son apócrifas. Entonces, la página oficial o donde se debe presentar esta declaración es en la página del SAT, la que aparece en pantalla. ¿Dónde voy a presentar mi declaración patrimonial? Existen dos páginas. La primera es la página de Declara Chiapas, la que aparece en la pantalla. Esta página de Declara Chiapas van a presentar a aquellos servidores públicos que son del estado de Chiapas. Los maestros, los docentes, tanto los federales como los estatales que sean de aquí del estado de Chiapas, lo van a presentar en esta página de Declara Chiapas. Pero también existe otra página que es la de declaranet.gov.mx. Esta página o en este apartado lo van a presentar aquellos servidores públicos que sean federales. Por poner un ejemplo, los del IMSS lo presentan en Declaranet, los del ISSSTE lo presentan en Declaranet. ¿Qué datos necesitamos para poder presentar nuestra declaración? Lo primero es, para la declaración anual vamos a necesitar nuestra contraseña del SAT, que son de 8 caracteres. Estas pueden ser letras o números o pueden ser ambos combinados, pero deben de ser de 8 caracteres. Esa es la contraseña del SAT. O en su caso, para aquellos que han tramitado su firma electrónica del SAT, también pueden presentar su declaración anual con la e-firma, o sea, la que era conocida como FIEL o la firma electrónica del SAT. No nos vayamos a confundir con la firma electrónica que se tramitó en la Secretaría de Educación. Esa es otra firma electrónica. Para el caso de la declaración patrimonial, para todos aquellos servidores públicos que lo presentan en Declara Chiapas, allí vamos a ingresar con nuestro usuario y contraseña que tenemos cuando creamos nuestra cuenta de Declara Chiapas. Pero para enviar
esta declaración patrimonial en la página de Declara Chiapas, sí es indispensable contar con la firma electrónica estatal. Así le vamos a llamar, firma electrónica estatal, para no confundir con la firma electrónica del SAT. Esta firma electrónica estatal se tramitó ya sea en secretaría, se tramitó en nivel, muchos lo tramitaron en supervisión o con algún agente certificador. Esta normalmente nos lo enviaron en el correo electrónico o muchas veces nos lo entregaron en USB con dos archivos, uno que es el certificado y el otro donde viene un bloc de notas y que viene la contraseña. Entonces, en el caso de aquellos docentes que lo extraviaron, se olvidaron de la contraseña, también la pueden volver a recuperar a través de la página de internet. Para aquellos servidores públicos que van a presentar su declaración patrimonial a través de Declaranet, hablemos del IMSS, hablemos del ISSSTE, ellos van a utilizar su contraseña. Por lo general, crea un usuario con su CURP y le asigna una contraseña cuando se creó la cuenta de Declaranet. Con este mismo usuario y contraseña pueden enviar la declaración patrimonial de Declaranet. Pero en el caso de que cuenten con su firma electrónica del SAT, que sea del SAT, ellos pueden también optar por enviar su declaración con esta firma electrónica del SAT y que es lo más recomendable. ¿Qué información voy a presentar en cada una de estas declaraciones? Vamos a ver primero la declaración anual. Vamos a dar de manera muy resumida porque pues tiene muchos detalles, ¿verdad? Pero vamos a hablar, por ejemplo, que en la declaración anual ahí se va a presentar los ingresos, se van a declarar los ingresos que se hayan percibido durante el año anterior. Ahorita en abril de 2022 vamos a declarar nuestros ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. También vamos a declarar los otros ingresos que hayamos recibido durante el año pasado. Por poner un ejemplo, recibí intereses, recibí honorarios o por ejemplo vendí mi coche, vendí mi auto que era usado. También es importante declarar este tipo de ingresos. También es muy importante mencionar lo siguiente: los ingresos que vamos a declarar en la declaración anual son los nominales, es decir, antes de descuentos, antes de retenciones de impuestos. En cambio, en la declaración patrimonial vamos a presentar nuestros ingresos también, o vamos a declarar nuestros ingresos también correspondientes al año anterior, la de 2021. Pero los ingresos que vamos a declarar en la declaración patrimonial son los ingresos netos, lo que se percibió, no los ingresos nominales. Pero aquí hay que realizar una observación y que hay que tomarlo muy en cuenta. En el caso de la declaración patrimonial, los ingresos, como ya dijimos, son los ingresos netos. ¿Por qué les menciono esto? Porque en la declaración patrimonial lo que se pretende es saber cuánto está recibiendo el servidor público. Pero muchas veces tenemos descuentos por préstamos, tenemos descuentos por Infonavit, por Fobiste, tenemos descuentos por seguros que nosotros contratamos ya por fuera. Entonces, ¿qué descuentos, qué deducciones vamos a restarle a nuestro total de percepciones? Vamos a restarle, para el caso de la declaración patrimonial, le vamos a restar los impuestos, las retenciones de seguro social o de ISSSTE, las cuotas sindicales y los seguros que obligatoriamente me lo descuentan. Solo son esos los conceptos que vamos a restarles. Por lo tanto, si tenemos descuento por préstamos, descuentos por créditos hipotecarios, seguros que yo contraté por mi cuenta, esas no las vamos a descontar de las deducciones que aparecen en nuestro talón o en nuestro recibo de nómina. Algunos servidores públicos toman la base que se presentó en la declaración anual y le restan el ISR retenido. Y la diferencia, esa es la que están reportando en la declaración patrimonial. Hay otros servidores públicos que están sumando de su talón de cheques o su recibo de nóminas el alcance líquido
o el líquido que se le está depositando en su cuenta bancaria. Esa tampoco es, a veces sí, pero siempre y cuando no tengan préstamos, créditos, no tengan seguros contratados por ellos mismos. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto, porque lo que pretende la autoridad, la Secretaría de Honestidad, es saber cuánto es el patrimonio del servidor público. ¿Qué otra información se presenta en la declaración anual? Aquí sí hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay algunos datos informativos que se presentan en la declaración anual y que precisamente por su naturaleza se encuentran exentos de impuestos, es decir, no pagan impuestos, pero hay obligación de informarlos. Por poner algunos ejemplos, los préstamos que se reciban, los donativos, viáticos que nos entregan nuestros patrones, la venta de casa habitación, las herencias que se reciban. Estos conceptos son indispensables que se informen en la declaración anual de impuestos ahora en el mes de abril. Supongamos que un servidor público no tiene obligación de presentar declaración anual, pero recibió alguno de estos conceptos durante el año 2021, ya sea por un monto, supongamos, de 300, de 400 mil pesos. Entonces es muy importante presentar la declaración anual e informar estos conceptos. Por un lado, porque es obligatorio, y por otro lado, para evitar la discrepancia fiscal. En el caso de que no lo informe y, por ejemplo, la venta de la casa habitación fue superior a 500 mil pesos y no lo informó, en ese caso la misma ley nos dice que este ingreso, que en su momento era ingreso exento, ahora tendrá que pagar los impuestos correspondientes. Eso es lo grave de no informar este tipo de ingresos, de los préstamos, herencias, viáticos, ventas de casa habitación. Es muy importante informarlo y precisamente es ahí donde tenemos que preguntar, tenemos que analizar nuestra situación o todas las actividades que hayamos realizado durante el año pasado. En el caso de la declaración patrimonial, aquí ya vimos, vamos a declarar nuestros ingresos por salarios, pero también si obtuvimos otro tipo de ingresos, también es muy importante informarlas. En la declaración patrimonial no se pagan impuestos, solamente se informa. Ya para ir terminando, ¿qué pasa si no presento mi declaración anual estando obligado o si no presento mi declaración patrimonial? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero en la declaración anual es que la autoridad nos puede requerir y obviamente eso implica una multa, que la mínima es de 1,400 pesos y la máxima va a ser de 17,000 pesos, siempre y cuando tengamos obligación de presentar la declaración anual. Si usted no está obligado, entonces puede presentarla si así lo desea, pero también puede simplemente no presentarla. Pero hay que tener en cuenta, si nosotros percibimos algún ingreso que está exento, como ya lo acabamos de ver, préstamos, viáticos, herencias, venta de casa habitación, en ese caso, si no lo informamos, aquí sí está lo grave, porque la autoridad nos va a presumir un ingreso acumulable, por lo tanto tendríamos que pagar los impuestos. Para el caso de la declaración patrimonial, sí es un tema un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se presente esta declaración patrimonial, ahora en el mes de mayo, la sanción es que pueden separar del cargo al servidor público. ¿Cuál es el procedimiento? Termina el mes de mayo, entonces la Secretaría de la Honestidad va a enviar un oficio al servidor público solicitándole que presente su declaración patrimonial. Le da un plazo de 30 días. Si en ese plazo de 30 días el servidor público no la presenta, entonces va a girar un oficio a la Secretaría de Educación, en ese caso, por poner un ejemplo, va a solicitar que se termine el contrato de este servidor público. Es decir, lo van a separar de sus labores. Ese es el tema que viene en la declaración patrimonial y que está establecida precisamente en la Ley General
de responsabilidades administrativas. Por lo tanto, la recomendación es que la declaración patrimonial sí o sí la presentemos para evitar este tipo de sanciones. Y ya para terminar, la pregunta obligada ¿es necesario que yo contrate los servicios de un contador para que me presenten la declaración anual y la declaración patrimonial? La respuesta es que depende. Realmente ustedes mismos lo pueden presentar, porque existen varios videos tutoriales, existe información por internet donde podemos consultar, existen guías de llenado donde podemos ir y revisar y poder presentar nuestras declaraciones. Pero como recomendación, pues en la medida de lo posible, sí consúltenlo con algún contador o contraten los servicios de algún contador para que les analice su situación fiscal, para que les dé información de cómo prevenir algunas prácticas que normalmente lo hacemos en el día a día y que nos pudiera generar problemas con el SAT. Espero que les ayude esta información y si tienen oportunidad de poder compartirlo con los demás compañeros, se los agradecería infinitamente. Mi nombre es Jacobo Arcos y nos vemos hasta la próxima.